filósofo escocés David Hume dijo: la belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares todos los días. Ahora vamos a recibir al primer caso. Señor director, que pase lo que quiera. Doctor Apolo, hay cosas que no deben dejarse a la imaginación. ¿Por qué impedir lo que me hace feliz? La felicidad de ella me va a hacer llegar a la cárcel. Buenas tardes. Buenas. Houdini. Houdini. Ah, Houdini, como el mago. Como el mago, sí. ¿Eres mago? No, soy rapero. Ah, eres rapero. Sí. Sí, pero es como ser mago. Sí, como... Más o menos. Ok, Houdini, tú estás demandando a Carla. Explícame por qué la estás demandando y qué le exiges para resolver este caso. Ok, doctora. Yo estoy demandando a mi esposa Carla, aquí presente, Ajá. porque ella no entiende que tiene un problema psicológico. Estoy tratando de hablar con ella o llegar a algún acuerdo. El problema lo Porque ella tienes vino tú. vestida hoy como si iba como para una fiesta por o ahí algo, va la ¿no? cosa, por ahí va la cosa. Entonces, si ella no entiende hoy que tiene que entender lo que le estoy explicando, El que tiene que entender eres tú. yo exijo que ella se chequee con un psicólogo o el divorcio. No aguanto más. Estoy ¿Psicólogo hasta aquí por ya. qué? No. El Ok. que necesita psicólogo es él. Bueno, No, ¿cuánto tú tiempo eres llevan que- casados? Tenemos 3 años casados. 3 años de casados. ¿Tienen hijos? No, hijo. No tienen hijos. Explícame cuál es el problema. Ok. Yo la conocí a ella por un amigo mío. Yo soy rapero. Siempre estoy haciendo fiesta y cosas. Tú sabes, estoy en el medio, ¿te entiendes? Un amigo mío me la presenta, la veo, bien bonita. Ella era un poquito más gordita. Bien bonita. Y sigo siendo. Espérate. Yo siempre estoy rodeado de mujeres bien locas que se me tiran arriba. ¿Tú sabes cómo es el ambiente? Sí, sí. Y Lo que le gusta. veo que ella es diferente, veo que calladita, calmadita, habla con... Dije, ella puede ser mi esposa, pensé yo, dije, me fui en cotorra. Págate. Cotorra de labia. Sí, claro, Ok. claro. Entonces, pasa el tiempo, 3 meses, 4 meses, salimos, hicimos lo que hicimos. Y aquí estamos casados. Ya tenemos 3 años casados. Todo muy bien, lindo, perfecto. Perfecto. La mujer perfecta. Lo que pasa es que ella me viene un día y me dice, mi amor, estoy como media gordita, como que se sentía como No, menos. estaba como... bien gorda, doctora. Espérate, Carla, bien Carla. gorda. Carla, espérate. Y que estaba gordita. Yo veo a mi mujer perfecta. No, estaba bien gorda. Tú sabes que estaba gorda. Carla, déjame explicarle, mire. Entonces, Te estoy escuchando. dice ella que está gordita, que sé yo qué. Oh, y comienza a hacer dique dieta. En la casa parecemos caballos, comiendo hierba y vaina. No, ¿qué hay de malo que uno se quiera Espérate. cuidar y uno quiera comer bien? A mí Yo me entiendo parece eso pero- saludable. espérate. Oiga. Y bien que te gusta porque comes todos los días de eso. Así Tú no que... cocinas, ¿qué es lo que tú? Oiga. No, pero... Y bien que lo come. Oye, y arriba de eso se mete al gym. No la veo. Pero que quiere que esté con él ahí, viendo televisión, ahí que me crezca la panza, no. No. ¿Qué voy a estar haciendo eso? Digo yo, ok. Me viene con otra cotorra. Mi amor, ¿qué tú crees si me hago el pecho? ¿Tú no crees que está muy chiquito? Digo yo, Carla, tú estás bien así. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A quién es que tú quieres impresionar? ¿Tú estás viendo otro tigre? ¿Qué es lo que? A ti. Exacto. No. pasa? No, yo porque me estoy quiero viendo como ver que- bien y él cree que es otro hombre. No, Yo todo lo que hago lo hago por él. Todo lo que yo hago lo hago por él. No, tú lo haces por ti. nadie más. Por ella que ella lo hace. Por Ok. ti. ¿Quién está conmigo? Tú, ¿cierto? Ok, pero vamos a Bueno, llegar a entonces, eso ¿qué? ahora. ¿Se espérate. hizo el pecho? Sí, se ha hecho $5,000, doctora. Mire para allá. Pero bien que le gusta. Sí, no, pero, pero bien que te doctora, gusta. eso fue un dolor pagar pero eso. bien que te gusta. Dolor de... No. La economía, dígame, ¿se va a arreglar o no? Cuando estamos No juntos, se sabe, es no que se no me sabe. dice que lo duele nada. No es si no te duele nada para decir eso, ¿no? Ok, le dejé pasar esa, está todo bien. Ok. Mi esposa está muy bonita. ¿Verdad? Ok. Viene y cambia ahora el closet entero, ahora es pantalones pegados, licra. Ay, pa. Ok. Viene ella y dice, me tengo que retocar algo allá abajo. Yo digo, ¿cómo que tiene? Pues yo veo todo bien.
Doctora. No, primero que todo, él quiere que yo me vista como, no sé, la virgen, de aquí hasta acá. Oiga esta. A ver. Oiga. Ella cree que tiene un problema ahí, oiga. Los labios de su vagina son un poquito alargados, pero yo lo veo normal. Yo gozo bajo el pozo, yo estoy... ¿Tú entiendes? Ráquete. Igual, ajá. Sí, yo tengo problemas. A mí no me Ella parece viene para y nada aprovecha en esa operación que le arreglen ahí abajo. Vienen y le arreglan eso ahí abajo. Doctora, la cosa le creció, se puso como que un músculo aquí. Pero... Arriba de eso comenzó a ponerse eso licra, mire, que parecía que estaba bungee jumping, así. Yo quiero la mujer que yo conocí, ella cambió demasiado. Él quiere que yo me vista como una monja, que yo me use... No, una monja. Vamos a salir y me dice, no, te me ponen las camisas hasta aquí, no, te me ponen los pantalones No, una anchos. monja, doctora, Para yo venir hoy aquí así vestida, tuve que pasar toda la mañana, la tarde, hasta ahorita ahí, te me cambias, qué pena contigo, qué va a decir la doctora, mira cómo te viste. Yo me he quedado un poquito como confundida. ¿Qué fue lo de la operación de allá abajo? ¿Que se redujo aquello? No. ¿O Ella se lo agrandó? No, espérate, ella en vez de estar largo, se lo echaron para arriba y como que hizo pero como una forma como que yo tenía. O sea, la pezuña del camello. Es lo que parece. Exactamente, sí. Una pezuña de camello. Sí. Ahora le queda como en el medio un pequeño highway. Y aquí se le sale para abajo así, y eso es problema. Entonces, los sitios que yo llego, yo tengo que estar mirando los tigres y que dime. No, pero porque... Me he vuelto un security, doctora. Un security de eso. A ti dice que te gusta pelear. No de ella, no de eso. A ti dice que te gusta pelear. De eso. No, es porque se cree el machito. No es por mi culpa, doctora. Él se cree el machito, el que llega al club y quiere pelear con todo el mundo. El problema vino después de eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me dijeron que trajiste unas fotos de ella de antes y después. Exactamente, para que usted vea qué lío. Me da vergüenza, voy a bajar la cabeza. Bueno, yo voy a hacer un corto receso. A la vuelta, vemos las fotos y tomamos la respuesta de la demandada en este caso. No se vaya, que las fotos vienen después del receso.